Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo teórico práctico de gramática 2018. En esta oportunidad vamos a comenzar repasando algunos conceptos que seguramente ustedes han visto en las clases teóricas, que son los relacionados con el enfoque pasivo. Vamos a contrastar la pasiva con ser con la pasiva con se. Vamos a tratar de identificarlas en el discurso y luego pasaremos a las construcciones endocéntricas verbales pronominales de modo más general, a una clasificación sintáctica siguiendo los lineamientos de Rossetti para luego ampliarla con algunos atributos más semánticos y ofrecer nuevas clasificaciones basadas en esta ampliación. Les dejo como siempre en la semana una guía para que ustedes puedan ir trabajando estos conceptos de manera práctica y luego en nuestro próximo video hacer la autocorrección. Como siempre, quedo a su disposición para que se comuniquen conmigo para cualquier duda y les iré enviando la devolución del ejercicio que ustedes están haciéndome llegar esta semana, la próxima semana por mail. Nos vemos en nuestro próximo video. Vamos a repasar ahora algunas cuestiones relacionadas con el enfoque pasivo, tema que seguramente han comenzado a desarrollar en teóricos. Hablamos de enfoque porque cuando el hablante utiliza una cláusula de enfoque activo, quiere decir algo diferente de cuando utiliza una cláusula pasiva. Es decir, que no consideramos la voz pasiva como una transformación de la activa, sino como un enfoque distinto. El objetivo comunicativo del hablante al construir una cláusula de enfoque pasivo es diferente del objetivo que tiene cuando construye una cláusula activa y quiere expresar significados también distintos. Eso tiene un correlato en lo sintáctico posicional, ya que el nivel sintáctico es un reflejo de lo semántico pragmático. Veamos los ejemplos que tienen en pantalla. El primer ejemplo es los diputados sancionaron la ley. El segundo, la ley fue sancionada por los diputados. La oración 1 es activa, con un agente que transfiere energía sobre un paciente. El agente es los diputados, el paciente es la ley, y en esta cláusula activa, como en todas las activas, el agente suele ocupar la posición 1 y cumple la función de sujeto, mientras que el paciente ocupa la posición 3 y cumple la función de objeto. El verbo sancionar es la transición entre el agente y el paciente de la cláusula. La segunda oración dijimos que es una oración pasiva o de enfoque pasivo, con un paciente en posición 1, una frase verbal pasiva de ser más participio concordado, esto significa que concuerda en género y número con el sujeto, y un agente en posición 3, que puede cumplir la función de complemento agente. La posición del paciente, posición 1, es reflejo del objetivo comunicativo del hablante, que es mostrar el cambio sucedido en el paciente. No se busca ya describir la transferencia de energía o hacer pivote en el agente, como sucede en la activa, sino más bien el desarrollo del cambio en el paciente. Por lo tanto, el sujeto es pasivo, tiende a ser conocido y suele aparecer como un nominal explícito en la primera posición. Si bien se describe el cambio en el paciente, en la cláusula pasiva con ser no pierdo de vista al agente que sigue vigente. Ese agente, dijimos, puede aparecer de forma expresa cumpliendo la función de complemento agente, pero aun cuando no aparezca expreso, el agente sigue vigente. Por lo tanto, en la oración 2, el dictum será sancionar más agente más paciente. En esta cláusula pasiva con ser hay energía, pero lo que se focaliza es el cambio en el paciente, es decir, es una cláusula que está centrada en el paciente, aunque el agente siga vigente. Por tal motivo, el sujeto es pasivo, es lo más afectado, aparece en posición 1
y cumple la función de sujeto. Se trata de un sujeto conocido, pero que de todas maneras aparece estadísticamente comprobado como nominal explícito. Veamos ahora el ejemplo que tienen en pantalla. Se sancionó la ley. ¿Qué diferencia podemos señalar entre este ejemplo y el ejemplo 2 de pasiva con ser que vimos antes? En primer lugar, pareciera que no aparece la gente, aunque lo hay, no está explícito, el hablante decide no mencionarlo. La posición del paciente, que cumple la función de sujeto, también es diferente en este ejemplo, porque aparece posverbal en posición 3. No hay frase verbal, en este caso hay un solo verbo, pero aparece el pronombre se en relación directa con él. Con todos estos datos podemos señalar que la cláusula es una construcción pasiva con se, que responde a un objetivo comunicativo distinto de la pasiva con ser. En la pasiva con se no se busca describir el cambio del paciente, sino recortarlo contra un fondo, identificarlo, destacarlo. La posición del sujeto es reflejo de ese objetivo comunicativo, porque suele ser la posición de la información nueva. Entonces, el enfoque pasivo de la pasiva con se, hay energía, pero no hay traslado de energía, es decir, no se describe el cambio en el paciente, sino que más bien se lo destaca contra un fondo. Ese sujeto aparece en la posición 3, que es la posición propia de la información nueva, y el agente no está expreso o no suele estar expreso, salvo contadas excepciones, pero es conocido y vigente, aunque el hablante elija no mostrarlo. Vamos a trabajar con el siguiente texto que ustedes tendrán en la guía que les voy a enviar por mail a través del campus para trabajar construcciones con C. Es un texto de Julio Cortázar titulado Los limpiadores de estrellas. En este caso vamos a tratar de detectar las construcciones pasivas con ser y con se para poder establecer estas características que estuvimos mencionando como atributos propios de una y otra construcción. La primera que tienen subrayada ahí es: inmensas bibliotecas fueron arrojadas al fuego. Es una cláusula pasiva con ser, con un sujeto pasivo en posición 1, una frase verbal pasiva y un circunstancial de lugar. ¿Podríamos recuperar un agente del contexto? Podría ser los hombres en general, alguien en particular, pero de todas maneras sabemos que alguien arrojó las bibliotecas al fuego. La idea es que hay un agente vigente, aunque no aparezca de modo explícito como complemento agente. Seguimos con el texto y la siguiente oración dice: los nombres de Copérnico, Martín Gil, Galileo, Gaviola y James Jeans fueron borrados de panteones, academias. Se trata de otra cláusula pasiva con ser. El sujeto ocupa la posición 1, prototípica para una pasiva con ser. Es un sujeto bastante extenso. Aparece la frase verbal pasiva, que concuerda en género y número con el sujeto, y no aparece expreso el complemento agente. La siguiente oración que tienen subrayada es: en su lugar se perfilaron con letras capitales e imperecederas los de aquellos que fundaran la sociedad. En esta oportunidad se trata de una pasiva con C, con un sujeto en posición 3. Siempre que aparece una pasiva con C, podemos hacer la prueba de la concordancia de sujeto, pero también podemos transformarla en una pasiva con ser. En su lugar fueron perfilados. La siguiente oración es: ahora en descrédito fueron burlonamente desterrados de las antologías, que es otra pasiva con ser. También es pasiva con ser la siguiente oración que veremos a continuación. Para terminar con el texto de Cortázar y el análisis de la pasiva,
Vemos la oración por desdicha, las consecuencias de tamaña transformación sideral no habían sido previstas, en donde aparece una frase verbal pasiva, habían sido previstas, que es una frase verbal combinada por dos frases verbales, habían sido y ser previstas. Y la siguiente oración, el plan de trabajo encarado por la empresa, se dividía en 3 etapas que fueron sucesivamente llevadas a efecto. Tienen una pasiva con se en se dividía, en donde aparece el pronombre se y el verbo como forma simple. Y aquí el sujeto aparece en primera posición, no respetando lo prototípicamente esperado. Y luego fueron sucesivamente llevadas a efecto, en donde aparece una cláusula dentro de la adjetiva subordinada, que es una cláusula de enfoque pasivo, es una pasiva con ser, fueron llevadas en la frase verbal pasiva. Vamos a continuar desarrollando las construcciones endocéntricas verbales pronominales. Para eso vamos a seguir en primer lugar la clasificación sintáctica ofrecida por Rossetti, pero además ustedes tienen como bibliografía el trabajo de Marcovecchio, Trombetta y Lieberman, quienes clasifican las construcciones siguiendo un criterio semántico. Entonces, para el tema construcciones endocéntricas pronominales, van a leer el artículo de Rossetti en primer lugar, pero también el de Marcovecchio, Lieberman y Trombetta. Vamos a comenzar primero a desarrollar la clasificación sintáctica ofrecida por Rossetti. La definición de construcción endocéntrica verbal pronominal es la de una construcción que tiene un verbo núcleo funcionando como eje y un pronombre personal asociado a este verbo en articulación directa. Es decir, que no hay intercalación o mediación entre el pronombre y el verbo. Es una construcción porque es más de una palabra. Es endocéntrica porque tiene un núcleo. Es verbal porque el núcleo es un verbo. Y es pronominal porque tiene un pronombre personal en articulación directa. El primer criterio que vamos a seguir para su reconocimiento es determinar si la construcción es de persona coincidente o divergente, es decir, si el pronombre repite o no la persona indicada por la desinencia verbal. Las construcciones de persona divergente son aquellas en las que el pronombre adopta una forma distinta a la del verbo. Por ejemplo, en te observo. El que observa es uno, yo, y el observado es otro. Estas construcciones, también llamadas oblicuas, tienen un pronombre que no repite la persona indicada por la desinencia verbal. Por ejemplo, observo muestra una primera persona del singular y te muestra la segunda, pero aun cuando mostraran ambas la tercera, la idea es que esas dos personas no coinciden en un mismo actante. En te observo, el pronombre cumple una función sintáctica que es la de objeto directo. ¿Cuál es la prueba? La de pronominalizarlo con lo, la, los o las. Ahora, en las construcciones de persona coincidente hay un verbo y una forma pronominal correferente con ese verbo. En pantalla tienen 3 ejemplos de construcciones endocéntricas verbales pronominales de persona coincidente. Me peino, se mira al espejo, nos sentimos defraudados. Como ven, en los 3 ejemplos, la persona del pronombre repite la persona indicada por el verbo. Por eso se trata de una construcción de persona coincidente. Entonces, dentro de las construcciones de persona coincidente, vamos a encontrar construcciones que son puramente reflejas.
En esas construcciones, según la clasificación de Rossetti, que es la que estamos desarrollando, que es una clasificación eminentemente sintáctica, el pronombre tiene que cumplir una función y esa función va a ser objeto directo u objeto indirecto. Dentro de estas construcciones reflejas encontramos construcciones reflejas puras y construcciones reflejas recíprocas. Tienen en pantalla dos ejemplos de construcciones reflejas puras que son me peino y Juan se peina. Como vemos en los ejemplos, en las construcciones reflejas puras, la acción recae sobre el ejecutante, es decir, el sujeto que realiza la acción es quien también la recibe. Una prueba que podemos aplicar es pasar la oración a voz pasiva y ver si el que recibe la acción es el mismo que la realiza. Yo soy peinada por mí. Además, las construcciones reflejas puras admiten el refuerzo reflexivo a mí mismo, me peino a mí misma, o a sí mismo, según la persona, se peina a sí mismo. Si seguimos con las construcciones de persona coincidente reflejas, nos encontramos con las construcciones recíprocas, como se saludan o nos damos la mano. En estos ejemplos se observa que los actantes realizan una acción y reciben la acción que realiza el otro actante al mismo tiempo. Por eso son construcciones recíprocas. En este caso no admiten el refuerzo reflexivo, sino el circunstancial intensificativo entre sí o unos a otros. Si bien estas construcciones tienen características de reflexividad, lo que muestran es que quien realiza la acción recibe la acción que realiza otro y viceversa. Es decir, se saludan implica que A saluda a B y B saluda a A. La acción es recíproca. Por eso, los dos realizan la misma acción y los dos la reciben. En el caso de me peino, habíamos dicho que el pronombre cumple función de objeto directo. ¿Qué función cumple el pronombre en se saludan? Nuevamente es objeto directo. Pero en nos damos la mano, ¿qué función cumple el pronombre no? Nos, en este caso, es objeto indirecto. El objeto directo es la mano. Entonces, en los ejemplos de construcciones reflejas, tanto en las puras como en las recíprocas, tenemos casos en los que el pronombre puede cumplir función de objeto directo o de objeto indirecto. Ambos tipos de construcciones son construcciones reflejas. ¿Cuál va a ser la prueba que emplearemos siempre para determinar si el pronombre está cumpliendo función de objeto directo o de objeto indirecto? Reemplazarlo por los pronombres lo, la, los o las en el caso del objeto directo o le y les en el caso del objeto indirecto. Si esta prueba de pronominalización funciona, estaremos frente a una construcción en la que el pronombre cumple una función sintáctica. Dentro de las construcciones endocéntricas verbales pronominales de persona coincidente, tenemos construcciones que llamamos cuasi reflejas porque, como su nombre lo indica, son casi reflejas, es decir, parecen mostrar reflexividad, pero lo que no se ve claramente es esa transmisión de energía entre quien ejecuta y quien recibe, aunque sean la misma persona. Las construcciones cuasi reflejas presentan una forma pronominal que no es ni objeto directo ni indirecto.
y no admite ser acompañada por un refuerzo reflexivo o un circunstancial intensificativo. En pantalla tienen los siguientes ejemplos: Juan se marcha, los niños se fueron, me levanté de la silla. La forma pronominal, que en este caso sería se o me según el caso, no cumple función ni de objeto directo ni de objeto indirecto. Quiere decir que no admite ninguna de las pruebas de reemplazo para determinar objeto directo u objeto indirecto, y no admiten el refuerzo reflexivo y el circunstancial intensificativo respectivamente. Por ejemplo, no es admisible Juan se marcha a sí mismo, o los niños se fueron unos a otros, o me levanté de la silla a mí misma. Dentro de estas construcciones cuasi reflejas, hay construcciones que admiten los pronombres en todas las personas del paradigma. Ahí tienen en pantalla me emociono, en la primera persona del singular, nos emocionamos, en la primera del plural, o se emocionan, en la tercera del plural, y esto está mostrando en 3 ejemplos que admiten todos los pronombres en todas las personas del paradigma. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, hay construcciones que no son cuasi reflejas de toda persona, como estas que están viendo en pantalla, sino que son solo de tercera persona. Dijimos que las construcciones cuasi reflejas pueden ser construcciones de toda persona si admiten los pronombres en todas las personas del paradigma. El otro grupo de construcciones es el que solo admiten el pronombre en tercera persona. Por eso las llamamos construcciones de tercera persona, porque solo admiten el pronombre se, que es el pronombre de tercera persona. Por eso en realidad generalizamos cuando decimos que estas construcciones son construcciones con se. No es que siempre las cuasi reflejas sean construcciones con se, porque acabamos de ver construcciones cuasi reflejas de toda persona. Pero como son muy numerosas las construcciones de tercera persona, solemos llamar a las construcciones reflexivas en general construcciones con se. Ahora bien, dentro de las cuasi reflejas de tercera persona, podemos encontrar construcciones con y sin sujeto. En el caso de que tenga sujeto, el verbo puede aparecer en singular, concordando con un sujeto singular, o en plural, coincidiendo con un sujeto plural. Es la misma prueba de concordancia que hacemos siempre. En pantalla tienen el ejemplo: se aprobó la ley con un sujeto singular y un verbo que concuerda también en tercera persona del singular, y se aprobaron 2 leyes con un sujeto en plural y un verbo también en tercera persona del plural. De tal forma que esta es una construcción pasiva con se, es una construcción cuasi refleja de tercera persona con sujeto. Ahora vamos a ver a continuación otro tipo de construcciones cuasi reflejas de tercera persona sin sujeto. Dentro de las construcciones cuasi reflejas de tercera persona con sujeto, Rossetti distingue construcciones con objeto indirecto obligatorio o sin objeto indirecto obligatorio. Las primeras, de objeto indirecto obligatorio pospuesto al pronombre se, son, por ejemplo, se le antoja un helado o se me ocurrieron varias ideas. El objeto indirecto es el pronombre le y me, respectivamente, y ante la imposibilidad de decir se antoja un helado o se ocurrieron varias ideas, necesito ese objeto indirecto y por eso la autora habla de obligatoriedad. Quedaría la pasiva con se como una construcción cuasi refleja con sujeto, pero sin objeto indirecto obligatorio.
Por último, dentro de las construcciones de tercera persona, pero sin sujeto, encontramos las construcciones impersonales. Las construcciones impersonales son unimembres justamente porque no tienen sujeto. En estas construcciones el verbo aparece solamente fijado en la tercera persona del singular. Ahí tienen ejemplos como se escucha a todos o se atiende de 8 a 16. La impersonal es una construcción pronominal porque tiene un verbo con un pronombre asociado de manera directa, pero no tiene sujeto. El verbo, como no tiene sujeto, solo estará conjugado en tercera persona de singular, porque no hay una necesidad de identificar el sujeto, ya sea porque no se lo conoce o porque no se lo quiere mencionar. Dijimos entonces que las oraciones impersonales son unimembres, es decir, que tienen un solo miembro, justamente porque no tienen sujeto. La oración impersonal no admite la bimembración. Hay un agente genérico no identificado, pero no interesa señalarlo. Y entonces, como no tiene sujeto, ni siquiera tácito, tampoco marcaremos predicado. Es una oración de un solo miembro. El pronombre se de las cuasirreflejas impersonales está marcando justamente esta ausencia. Por eso decimos que es un índice pronominal de impersonalidad. En cambio, en la pasiva con se diremos que es un índice pronominal cuasirreflejo pasivo. Dijimos que además de la clasificación sintáctica que propone Rossetti para las construcciones pronominales, íbamos a agregar ciertas cuestiones semánticas que permiten distinguir algunas construcciones más dentro de estas construcciones endocéntricas. Muy bien, dentro de las construcciones reflejas, aquellas en las que agente y paciente realizan y reciben la acción, podemos distinguir construcciones factitivas como Juan se cortó el pelo. ¿Por qué sería distinta esta oración a Juan se peinó? Porque intuimos que Juan fue a la peluquería y pidió que le cortaran el pelo, o sea, que Juan fue un instigador, pero el agente fue el peluquero. Entonces, el instigador es un actante diferente del agente ejecutor, es decir, que tendríamos un ejecutor de la acción, que es el peluquero, un instigador, que es Juan, y un paciente, el pelo. El análisis sintáctico que van a hacer es el mismo que hacen para las reflejas, porque el pronombre cumple función sintáctica, en este caso de objeto indirecto. La diferencia está en el dictum, porque el verbo tiene, además de un agente y un paciente, un instigador. Entonces, ¿qué diferencia hay entre se peina y se cortó el pelo? Que en se peina a sí mismo ese agente, es decir, es agente y paciente al mismo tiempo. Mientras que en se cortó el pelo hay otra persona involucrada, hay un instigador y hay alguien que realiza la acción, que es el agente. Dentro de las construcciones reflejas también podemos considerar lo que llamamos construcciones accidentales, como se quebró el brazo. El análisis sintáctico es el mismo, la función de se sería objeto indirecto y el brazo cumpliría la función de objeto directo. La diferencia es semántica, porque si bien es refleja, se quebró el brazo, a diferencia de se peinó, tiene un agente involuntario. Es decir, el pronombre cumple función y por eso las ubicamos dentro de las reflejas, pero hay una diferencia semántica y es que si bien es refleja, no hay intencionalidad del agente en realizar la acción. Ahora bien, dentro ya de las construcciones cuasi reflejas, también podemos hacer ciertas distinciones desde el punto de vista semántico. En primer lugar, hay verbos que requieren la presencia del pronombre. En estos casos hablamos de construcciones de se inherente, aunque el pronombre obviamente no es solo se, puede aparecer en todas las personas. Por ejemplo, se abstuvo de votar. El pronombre es inherente al verbo. No son muchos los verbos que requieren casi obligatoriamente la presencia del pronombre se. Por ejemplo, jactarse, quejarse, abstenerse. Es decir, ante la imposibilidad de decir queja de todo, jacta de todo, abstuvo de votar,
surge la necesidad de este se inherente. Entonces, las construcciones cuasi reflejas de se inherente son las construcciones con verbo que necesitan de la presencia del pronombre se para completar su significación y no pueden aparecer sin él. Las construcciones de se inherente son de toda persona, porque admiten los pronombres en todas las personas y números. También dentro de las construcciones cuasi reflejas de toda persona, podemos hacer una distinción semántica en aquellas construcciones en las que el pronombre aparece como marca de intransitivización del verbo. Por ejemplo, en me levanté de la silla. El pronombre, en este caso me, nos muestra que en este contexto el verbo levantar responde a un esquema de verbo intransitivo, a diferencia de levanté un papel del suelo, en el que responde a un esquema de verbo transitivo. En me levanté de la silla hemos perdido un actante. No hay transferencia de energía de un actante a otro. Solo tenemos un actante que se levanta. Por eso decimos que el verbo allí responde a un esquema intransitivo y que el pronombre es un índice pronominal cuasi reflejo intransitivizador. Lo mismo sucede en un ejemplo como se secó la ropa por sí sola frente a sequé la ropa con el secarropas, en donde hay dos actantes. En se secó la ropa se seca sola, tengo un solo actante. En cambio, en sequé la ropa hay un agente y un paciente que no confluyen en la misma persona. Por último, quisiera hacer una distinción entre las construcciones pasivas y medio pasivas de acuerdo con la propuesta de Borsi. En pantalla tienen 4 ejemplos. El vidrio se rompió por sí solo, los bosques se quemaron en verano, frente a se quemaron los bosques con el sol y la sequía y se quemaron los bosques para construir viviendas. Veamos qué diferencias semánticas podemos encontrar entre estos pares de ejemplos. En los primeros 2 ejemplos, agente y paciente coinciden, es decir, en el vidrio se rompió por sí solo, agente y paciente coinciden en el vidrio, es decir, no hay un agente externo o por lo menos no se lo menciona, el vidrio se rompió solo. Esta sería una construcción medio pasiva, a diferencia de una pasiva en donde hay un agente y un paciente que no confluyen en la misma persona. En el vidrio se rompió, no hay un agente distinto del paciente, sino que ambos coinciden. Por eso las llamamos medio pasivas, porque no cumplen con todas las características propias de una construcción pasiva, que es una construcción en la que, si bien se hace foco en el cambio que se produce en el paciente, en la pasiva con ser, o interesa recortarlo, en la pasiva con C, sigo manteniendo la idea de transitividad, sigo teniendo transferencia de energía. En el vidrio se rompió, no hay transferencia de energía de un agente a un paciente, por eso no hablamos de pasiva, sino de medio pasiva. Estas diferencias entre pasiva y medio pasiva se van a describir en el dictum, porque en la medio pasiva tienen un solo actante en el que coinciden agente y paciente. Lo mismo sucede en la segunda oración, los bosques se quemaron, otra construcción medio pasiva en la que se muestra que los bosques se quemaron solos. Vamos al segundo par de ejemplos a ver qué sucede. En se quemaron los bosques por el sol y la sequía, ¿cuál es el paciente? Claramente los bosques. ¿Y qué rol cumplen el sol y la sequía? Es una causa o un agente causa. Entonces, mientras en las 2 primeras teníamos una lectura medio pasiva, en se quemaron los bosques por el sol y la sequía, tenemos una lectura pasiva, es decir que tenemos un agente, un paciente y hay transferencia de energía del agente, la sequía y el sol, a un paciente que son los bosques. Lo mismo pasa en se quemaron los bosques para construir viviendas. ¿Se quemaron solos? No. Alguien los quemó para construir viviendas.
Nuevamente, hay un agente que no coincide con el paciente. Mientras las dos primeras oraciones tenían una lectura medio pasiva, las oraciones C y D tienen una lectura pasiva con C. La diferencia es la cantidad de actantes que vamos a señalar. En la medio pasiva van a señalar un agente igual paciente. En cambio, en los bosques se quemaron para construir, hay un agente que podría ser la empresa constructora y un paciente, los bosques, que no coinciden en la misma persona. Este cuadro resume de manera sucinta todas las construcciones endocéntricas verbales pronominales que vimos en la clase de hoy. Por un lado tienen la clasificación sintáctica, es decir, el esquema está basado en la clasificación sintáctica, pero si se fijan tienen insertas también las subclasificaciones semánticas, cada una de ellas con ejemplos. A continuación, les propongo realizar la ejercitación para aplicar algunos de los conceptos que estuvimos viendo en la clase de hoy. Esta guía corresponde a la guía de construcción endocéntricas verbales pronominales que ustedes van a recibir por mail a través del campus. El primer ejercicio es el que hicimos al principio de este video, en el que distinguimos las construcciones pasivas con ser de las pasivas con C. Les propongo ahora ejercitar con el ejercicio número 2, en el que se les pide que analicen los pronombres subrayados en el texto y determinen si están representando un actante. Vamos a ver algunos de ellos como para que comprendan de qué se trata el ejercicio y les dejo el resto de la ejercitación para que de a poco la vayan resolviendo. En el primer párrafo tienen la oración: durante las últimas 2 décadas, incontables familias platenses armaron las valijas y se mudaron. Tienen subrayado el pronombre en se mudaron. Esta es una construcción refleja pura, admite el refuerzo reflexivo. Bien, es una construcción cuasi refleja. Entonces, el pronombre no representa un actante y por lo tanto no cumple una función. ¿Admite los pronombres en todas las personas? Sí, es una construcción cuasi refleja de toda persona. Podemos hilar un poco más fino desde lo semántico. Piensen que mudar podría aparecer respondiendo un esquema verbal transitivo en, por ejemplo, mudaron los muebles. Sin embargo, en se mudaron, el verbo está respondiendo a un esquema de verbo intransitivo gracias a la presencia del pronombre se. Entonces, en este caso, el índice cuasi reflejo es intransitivizador. Más abajo aparece le hacía falta un poco de barro. ¿Es una construcción verbal de persona coincidente o divergente? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. En este caso es una construcción de persona divergente y el pronombre le cumple la función de objeto indirecto. Representa un actante benefactivo. Seguimos con el texto y más adelante encontramos la oración que dice: mis vecinos me conocen y me fían en el almacén. ¿Qué función cumple en este caso el pronombre en me conocen? Me es un objeto directo y en me fían también es un objeto directo. En ambos casos estamos frente a construcciones verbales pronominales de persona divergente. Abajo tienen destapó una sensación opuesta a la que se transmite por televisión. En primer lugar, me pregunto si el pronombre coincide con la persona de la desinencia verbal. En este caso es una construcción pronominal de persona coincidente. El esquema actancial del verbo transmitir presenta dos participantes, alguien que transmite y algo que es transmitido. Sin embargo, el agente no aparece de modo expreso. El sujeto es pasivo porque el pronombre que introduce la subordinada está retomando una sensación opuesta. Podríamos parafrasear la oración de esta manera: la sensación se transmite por televisión. Es una construcción cuasi refleja de tercera persona con sujeto, pasiva con se. Hay transferencia de energía de un agente a un paciente,
pero al hablante le interesa recortar al paciente. El pronombre no está representando un actante distinto y por lo tanto no cumple función sintáctica. Seguimos con los terrenos no se podían escriturar. Primero nos preguntamos si ese pronombre está representando un actante o no, y si ese pronombre es correferente con el verbo. El sujeto de la oración es los terrenos. ¿Y el pronombre es correferente con la frase verbal podían escriturar o se refiere a otro actante? Sí, es de persona coincidente. Hay un agente que no aparece de modo expreso y un paciente que cumple función de sujeto. Es una cláusula pasiva con C. Entonces, llegamos hasta aquí en el video de hoy. Les dejo que analicen el resto de los pronombres de este texto y si pueden que avancen sobre los ejercicios que quedan en la guía. Nos vemos en nuestro próximo video.